La entrevista con Ramsés Yunes. Le agradezco en todo lo que vale su generosidad a una eminencia dentro de la medicina, dentro de la bioquímica, la doctora Laurie Ann Jiménez Fray, que nos haya contestado. Es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchísimas gracias, porque la gente todavía no le está cayendo el 20 en lo que estamos viviendo. Ha declarado, me acordé de usted porque ha declarado el señor López-Gatell, el doctor López-Gatell, que se está viviendo el máximo riesgo en estos momentos de contagio. Doctora, ¿cómo la está usted viendo? ¿Cómo está? Y muchas gracias por la oportunidad de platicar para el 97.7 y el 101.1. Sí, no tiene nada que agradecer, al contrario, es un placer estar aquí con usted y su auditorio. Bueno, como está la situación es grave, o sea, no hay que pintarlo de rosa ni tratarlo de revestir de bonito, hay que decir las cosas con la mayor claridad posible, porque es importante que la gente entienda las cosas con claridad y cuál es la situación en la que nos encontramos. Fue un error muy grave terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero pues evidentemente no ha sido el único error, ¿no? Los errores se vienen sumando desde el principio, desde que aquí se supo que el virus estaba en México, ¿no? La estrategia de nuestras autoridades ha sido precisamente la estrategia que ha resultado o que resulta más costosa tanto en dinero como, desgraciadamente, en vidas. Entonces, la estrategia por la que se optó inicialmente, el gobierno pensó que se podía simplemente dejar a la gente infectar, supongo, ¿no? Y con eso que la gente adquiriera inmunidad contra esta enfermedad. Para hacer eso, bueno, eso es de todas la más absurda y extraordinariamente equivocada estrategia. Yo creo que el doctor López-Gatell asumió que esto iba a ser más parecido a la influenza, teniendo índices de letalidad bajos. Pero no es así, es una enfermedad altamente contagiosa que tiene un índice de letalidad alto y que el resultado es un gran número de muertes, no tanto por su índice de letalidad, sino porque afecta a una porción tan amplia de la población. Entonces, esto y entre otras cosas, pues los estudios ahora que han salido, a pesar de que una proporción muy amplia de la población mundial ha sido infectada por el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, una proporción muy pequeña hasta ahora ha adquirido inmunidad. Entonces, esa pues no era una vía. Entonces, lo siguiente fue optar por la mitigación, que es esto que se hizo desde la Jornada Nacional de Sana Distancia, que es hacer cuarentenas masivas indiscriminadas, ¿no? O sea, todo mundo quédese en casa, hacer medidas preventivas, sanitarias, ¿no? El uso de cubrebocas, que debió ser obligatorio desde el principio, no lo es hasta la fecha, pero bueno, esa es una de las medidas que se deben hacer, entre otras el lavado de manos, el cuidado, el cuidado general para no contagiarse y no contagiar a otros. Ahora, estas medidas de mitigación, si bien ayudan, porque desde luego ayudan a disminuir el ritmo de contagio, es decir, que se contagie menos gente en el mismo periodo de tiempo, pero estas medidas no ayudan a controlar, es decir, que no resuelven el problema. Lo único que hacen es desacelerar momentáneamente. Entonces, y entre otras cosas también son las más costosas económicamente, porque tener a toda una población encerrada y los negocios cerrados, sí, claro. Y pues está llevando a la ruina económica a nuestro país, ¿no? Y todos los países que lo han hecho han tenido la misma situación de las repercusiones económicas que esto implica, ¿no? Entonces, bueno, la situación aquí, para decirlo claramente, es esta, que lo que hicieron muchos países hoy, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York comienza su plan de reapertura social, económica, etcétera, pero lo hacen en un momento en donde sus curvas epidemiológicas ya están de veras muy abajo, han pasado con datos muy serios, muy robustos, estadísticas bien planteadas, muy transparentes,
pues se ve que ellos ya pasaron por eso. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, hicieron las cuarentenas, sí, tuvieron que hacerlas, desde luego. Claro. Y esto de la sana distancia, todo, las medidas higiénicas, sí. Pero no perdieron el tiempo. Es decir, que mientras se hacían esas medidas de usted quédese en su casa, el gobierno estaba activamente haciendo un esfuerzo titánico por contener la epidemia y detener las cadenas de contagio. Ese es el gravísimo error, bueno, entre todos los que ya mencioné. El último y posiblemente más grave hasta ahora es ese, que mientras se tuvo a la gente 2 meses encerrada, ¿no? El gobierno no hizo nada más, no hizo otra cosa. O sea, confiar en que la gente estuviera encerrada, pues eso momentáneamente puede ayudar, pero de ninguna manera eso iba a controlar el problema. Entonces se tenían que tomar medidas de contención, como se ha hecho en todos los lugares en donde realmente se ha podido controlar la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues se hace vía el rastreo y seguimiento de casos y contactos. Todos los casos se siguen, se rastrean y se siguen a sus contactos, con pruebas diagnósticas a todos los casos, todos los contactos, cuantas veces sea necesario, hasta que se sepa que las personas ya no están enfermas. Mientras, a esos casos y a sus contactos se les aísla y se les pone en cuarentena selectiva. Esto permite cortar las cadenas de transmisión. Ese es el detalle, que el enfoque ahorita de nuestro gobierno es sobre la ocupación hospitalaria, sobre el problema hospitalario. Pero mientras el enfoque sea en eso, están tirando dinero, y están haciéndonos a todos como sociedad perder tiempo. Porque entre más tiempo se deje pasar, la carga viral comunitaria cada vez es más alta. Esto quiere decir que las personas estamos cada vez en mayor riesgo de infectarnos. Entonces, y la única manera es cortando las cadenas de transmisión. Se tienen que seguir los casos, seguir los contactos, aislarlos selectivamente. Esto permitiría entonces que una proporción de la población pudiera volver a ser productiva, salir, porque se tiene un control selectivo de lo que está pasando y no este encierro masivo e indiscriminado, ¿no? Que nos está llevando a la ruina también. Sí. Entonces, bueno, en resumen, más o menos así está la situación. Lo cierto es que, pues bueno, nuestra curva no desciende, no está descendiendo ni está desacelerándose, porque la desaceleración y disminución en estas curvas epidémicas no es un acto de fe, o sea, no es queremos que baje y ojalá que si todo el mundo se encierra, pues algo va a pasar, ¿no? Sí. Es que se tiene que tomar acción, se tiene que intervenir con acciones contundentes que sean efectivas para detener lo que está sucediendo. ¿En qué estamos en este momento? Mire, yo sé que usted es una crítica de las cifras oficiales porque usted todos los días está viendo las bases de los datos. En realidad no son los datos que nos están diciendo las autoridades. ¿Pudiéramos irnos 30 o 35 veces más de lo que se está manejando? Sí, bueno, lo que sucede aquí son dos fenómenos distintos. O sea, una cosa es que nunca he querido decir, y no es mi intención decirlo y no lo estoy diciendo, que intencionalmente estén distorsionando las cifras. No las distorsionan intencionalmente, es decir, que donde a ellos les reportan 30,000 casos, ellos reportan 30,000 casos. O sea, no le bajan el número hasta donde quiero pensar, ¿verdad? Claro. Pero lo que sí ocurre es esto, que como no se hacen pruebas a la comunidad, a la gente, o sea, solamente se puede saber cuántos casos hay en la medida de que se hacen un cierto número de pruebas. Pero dice el doctor Gatell que a la gente con síntomas leves no habría por qué hacerles pruebas. Bueno, es una aberración. Eso que está diciendo es una aberración que no tiene ninguna base científica. Y el doctor utiliza mucho ese término, ¿no? Para todo no hay evidencias científicas. Creo que el doctor ha dejado de ser científico. Lo que el doctor es un político, ¿no? Y él habla desde una perspectiva del dogma político y y es así como él se dirige. A ver, yo no tengo ni inclinación política alguna. A mí me interesa aquí la parte de vamos a salvar algunas vidas, ¿no? Y lo estoy viendo puramente desde la parte científica. Y eso que dice, pues es un absurdo, es una aberración lo que está diciendo. O sea, los países que han podido controlar la epidemia, la pandemia o sus epidemias locales, pues, lo han hecho gracias a que han hecho un esfuerzo consciente y muy importante para detener la transmisión que proviene de los asintomáticos.
Es que mire, esto no es física cuántica, es muy fácil de entender, Una persona enferma que se ve y se siente notablemente enfermo, generalmente pues ya está postrado o va a ir a dar al hospital o está encerrado en su casa porque se siente mal, ¿no? Y la gente, si ve a una persona enferma, pues generalmente tiende a hacerse de lejos, ¿no? De esa persona, pues no sé qué tenga, ¿no? Así. Bueno, pero una persona que se ve sana, pues deambula en la sociedad y ahí en su deambular, ¿no? Está esparciendo el virus a los demás. Y la gente no se siente aprensiva porque no se le ve moqueando, ni tosiendo, ni con fiebre, ni nada. Entonces, ¿quiénes son los que están expandiendo más la infección? No son los sintomáticos los que están expandiendo más la infección. La gente que está en el hospital ya no le expande más que tal vez a los otros enfermos y a los médicos a su alrededor. Pero los asintomáticos, esos son el problema. Entonces, esto que dice que los asintomáticos no son problema, pues se lo sacó de la manga y no sé cómo puede pensar que, es decir, en qué se base para decir algo que es tan tajantemente falso, ¿no? Entonces, no, el problema son los asintomáticos. Y si China ha logrado controlar, si Vietnam controló, si Taiwán, si Corea del Sur y Japón está controlando, ahora la ciudad de Nueva York, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Nueva Zelanda y Alemania y muchos otros, ha sido gracias a que han puesto un énfasis particular en el control de los asintomáticos. Y eso, para eso se requieren pruebas. Doctora, las cifras de las muertes no son reales. Yo sé que hay un estudio en MIT que se hablan que podría ser en septiembre 130,000 muertos. Sí, su estimación cambia a diario de acuerdo con los números que van saliendo. La última nos está poniendo como en 95,000 de aquí al 1 de septiembre. Es una cifra tristísima, o sea, no sé, es devastadora, pues, o sea, claro. Simplemente pensar en que eso pudiera suceder. Lo cierto es que son estimaciones muy bien hechas, o sea, es un modelo matemático que está basado en inteligencia de máquina, que es, pues, hoy por hoy es seguramente lo más confiable que se tiene en términos de predicciones, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que si no se hace algo, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Así es. Y el gobierno debe dejar de ser espectador de esta catástrofe. Que se paren ahí todas las noches a las 7 a decirnos, ya van tantos contagiados y ahora son tantos muertos, pero nunca nos digan cuál es el plan para detener esto que está sucediendo. Sí. Bueno, pues ahí está el problema, porque esas conferencias de prensa deberían comenzar siempre con la frase, esto es lo que hoy vamos a hacer para evitar que se muera más gente. Este es el plan que hoy traemos para hacer las cosas mejor. Claro. Porque recetarnos números, pues realmente, pues que los publiquen y ya, y dejen de hacer las conferencias. Sí, claro. Doctora, oiga, le agradezco muchísimo estas reflexiones que le hace al público del 97.7 y del 101.1. No estamos ni a la mitad, yo creo que de esto. Y para cerrar, doctora, pues decirle a la gente que esto sí existe y hay que cuidarse y ojalá se pudieran hacer más pruebas en este país, ¿no? Así es, muy importante que la gente se concientice y que sepan ahorita, lo importante es hagan todo lo que puedan por no contagiarse y cuiden a la gente a su alrededor para no contagiarlos a ellos. Eso es lo más importante ahorita. Doctora, volvemos a platicar en otro momento para el público de Veracruz. Con todo gusto, claro que sí, ha sido un placer estar en su programa. El placer es todo nuestro, es usted una eminencia, doctora, gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias a la doctora egresada de Harvard, la doctora Laurie Ann Jiménez Fry, quien es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular. Bueno, el gobierno nos da cifras, pero no nos dice cómo frenar esto de los contagios, es lo que está diciendo a grandes rasgos la doctora Laurie Ann Jiménez.